Buenas tardes, amigos y amigas, una semana más, un día más con todos ustedes y nuevamente con nuestro amigo que estuvo presente, Ramón, en el anterior capítulo, en la anterior historia. Ramón Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vuelves de Reus para contarme más cosas, ¿no? Sí. ¿Sí? Venga, podríamos hablar un poquito de María Magdalena, que es una persona especial en la iglesia y sobre todo para las mujeres en sí. ¿A qué te resuena María Magdalena? ¿Qué te atrae? Bueno, María Magdalena me gusta bastante porque es un personaje muy especial y yo creo que es un personaje que tiene mucha relación con Cataluña. ¿Sí? Sí. ¿Por? Porque se supone que María Magdalena llegó a lo que es la parte del sur de Francia. Correcto. Que se llama la María Magdalena Provenzal. Pero yo creo que sí que llegó ahí. ¿Pero saltó aquí? No, pero primero llegó lo que es la parte de Castellón-Tortosa y fue a acabar allí. Vale. O sea, pasaría por Reus también. Bueno. Pues claro, ya puestos en el camino, ¿no? Esto no lo sé. Esto no lo sabes. No lo sé. ¿Y cuándo fue ese periplo? En la época de... Hace 2000 años. 2000 años, pero ya sería una persona muy mayor, ¿no? ¿O venía joven en esa época? Vendría joven. Vendría joven. Bueno, es que antes eras mayor a los 30 años. Ya, también es verdad. Pero ¿venía joven y embarazada? Sí. Claro. ¿Y venía sola? No, con sus hermanas. Bueno, con las mujeres, pero Jesús... No, Jesús no, pero ¿ahí no estaba? Seguramente vino Santiago, que era hermano de Jesús. Ajá. Y José de Arimatea, que era su tío. Sí. ¿Vale? Pero ella vino a cumplir la promesa de fundar iglesia. María Magdalena fundaba iglesia y tuvo a su hija, que es la descendencia de Cristo, de Jesús, y esa descendencia que significan como este santo grial que decíamos en el anterior programa. Sí. Realmente el santo grial lo vamos a simbolizar siempre como la copa, pero es la copa de la vida que traía María en su interior y que fue a tenerla para después fundar esa iglesia que prometió. Sí. Y de hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿quién había debajo? Estaba María, su madre, y María Magdalena, y a veces te dibujan Santiago, pero Santiago era el hermano. Y todos los otros estaban escondidos. Eso ya dice mucho. Esos son los que lo atacaron, los que lo vendieron. Sí, esto ya dice mucho, sí. Luego, cuando Jesús apareció, ¿a quién apareció? A María Magdalena. Y ella se lo comunicó a los discípulos. Y Pedro dijo, ¿por qué a ti y no a mí? Y la iglesia ha seguido a Pedro, porque Pedro es un señor que cuando fueron a detener a Jesús se levantó en armas y le cortó una oreja ¿A Jesús? No, a un soldado romano. Un soldado. O sea, que es un señor violento. O sea, hemos seguido a la violencia. A la violencia, sí. Bueno, y porque era un hombre, a las mujeres no se les respetaba en aquella época. Sí. Bueno, y de todas maneras, la iglesia quiso vender a María Magdalena como una prostituta. Sí, y no pero lo era. Esto ha sido una cosa bastante moderna. Y hace como 10 años el estigma se ha quitado, pero no han hecho suficiente propaganda. No, pero se quería seguir vendiéndola como una prostituta, y lo que se dice es que María Magdalena era una mujer culta y de familia noble. Sí, de hecho Jesús era un mantenidor de mujeres. ¿Era un? Mantenidor de mujeres. María Magdalena era pelirroja o quizás utilizaba la ajena. Y solamente lo podía utilizar gente de mucho dinero. Es difícil de encontrar. Sí, y Jesús, pues, era un personaje especial, ambiguo, porque un personaje que le gustan los críos y las mujeres no es el típico heterosexual. O sea, era un... ¿De dónde sacamos que a Jesús le gustaban los hombres? No digo que los hombres, sino que era una persona, pues, no era el típico Chuck Norris. Era un tío, pues, así, como que... más abierto y... Comunicativo. Porque era un gran comunicador este hombre. Y singular, porque... respetaba a la mujer. Sí, además le gustaba... Era un mito, y los mitos siempre la tienen que liar, ¿no? Tienen que liar. ¿Cómo entró a Jerusalén? Con una mula, como decía la leyenda. Cuando fue al mercado, dio una patada a todos los comerciantes porque era un sitio sagrado. Era
Claro, porque habían convertido su iglesia, la iglesia de Cristo, en Sí, eso, sí, y sí. en un mercado, y él no aceptó los mercaderes en la iglesia. Y su gran amigo era Judas, que era el tesorero. Mm. Y se besaban, por ejemplo. Bueno, era algo cultural. Era cultura, Sí. era O cultura. sea, un tesorero no puede ser el que le vendiera. Yo creo que él jugó con que lo detuvieran y lo soltaran para crear más escándalo. Pero es algo que se le escapó de las manos y no salió bien. Por eso Judas se ahorcó, porque él lo sintió mucho. Yo creo que Judas y María Magdalena son personajes que son los malos, pero no son los malos, son los buenos. Es un... Judas, ¿de ahí viene la palabra judío? No. No lo sé. No tiene una relación directa. Pero bueno, Judas fue el que lo vendió. Sí, 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 Y sí. después se arrepiente y se ahorca. Sí, sí, sí. Vale. Y María Magdalena, tú dices, viene para acá y viene joven, lógicamente, porque la gente mayor no llegaba a los 50 seguro. En aquella época era muy complicado estar vivos. Y entonces, ¿dónde se esconde o dónde se mantiene esa mujer a partir de que tiene a su hija? Yo creo que se esconde un tiempo entre lo que es la zona de Castellón. En Castellón se celebra la María Magdalena y la zona de Tortosa. De hecho, Tortosa está llena de torres y torres significan mandala. O sea, está significativo a través de la arquitectura. Sí, y porque Tortosa es una de las ciudades más antiguas del mundo. Ah, sí. Sí, de hecho, cuando los fenicios se pelearon con los romanos, la frontera estuvo en Tortosa, las guerras púnicas. Ajá. Y claro. cuando los templarios conquistaron Tortosa, ya había 10.000 habitantes entonces. Pues había mucha gente, ¿no? Para el entonces, ¿no? Claro, siempre es una ciudad muy antigua. Y es un buen sitio para estar escondido de los romanos, porque tienes ahí una mezcla de todo culturas. tipo. Sí, sí, sí. Y claro, podías salir disimulado. Y tenías cerca Tarraco para captar a la gente. Y esa es mi teoría. Y que luego, pues eso, pasaría por toda la zona esta de Cataluña, porque hay muchas leyendas que la vinculan. Seguramente estaría en Montserrat, porque Montserrat sería un sitio pues de cultos paganos, de fenicios, como el Pilar. El Pilar era un sitio donde quemaban niños, los fenicios. O sea, ahí Un pilar sí. que luego desapareció la Virgen, pero era un pilar. Estos siempre han sido cultos fenicios, que luego han ido evolucionando a lo que tenemos ahora. De hecho, si vas a muchas ermitas, siempre había cultos a Isis. O sea, y a Venus. Sí. Ha sido una cosa que se ha ido solapando, solapando, solapando. Yo esto lo he visto mucho en ermitas, de por ahí abajo. Es muy interesante porque solo hay que escarbar un poquito para encontrar un montón de información, ¿no? De ese estilo. Sí, y tirando por simbología, me gusta mucho el tema Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón fue con las banderas templarias a América. Fue con templarios, América. Banderas templarias. Pero ¿iban templarios con él? No. No, pero Se los suponía templarios... que era un templario entonces. Los templarios puede ser que sobrevivieran de una manera u otra. ¿Y cómo se les ocurrió ir a América a este hombre? América, porque los templarios se fueron a Portugal. Entonces Cristóbal Colón seguramente estuvo 30 años aquí, estuvo 10 años en Portugal. Los historiadores todos dicen que robó algo de Portugal, Sí, que robó las cartas templarias. exacto. Esto me lo han confirmado, Que robó a uno que se estaba muriendo. esto me lo han confirmado amigos especialistas en el temple. Sí. Y fue allí. Y de hecho, los indios dijeron, hombres barbados, ya os conocemos. Claro, porque ya habían estado otros ahí. Y él confirmó haber visto barcos europeos allí Por ejemplo. destruidos. O sea, Exacto. O sea que él no descubrió América. Lo No. que pasa es que a él se le dio el honor, que para eso le pagó Isabel, la católica, ¿no? Y Fernando para que fuera a descubrir América. Sí, sí, sí. Pero él no se perdió, él iba con las cartas robadas. sí, sí, sí. Pero luego, ¿qué cogió? Un huevo. Y dijo, voy a darle la vuelta al mundo. ¿Cuál es el símbolo de María Magdalena? Un huevo. Un huevo rojo. Esto en la parte Rumanía, Rusia, son ortodoxos y celebran la Pascua con un huevo rojo. ¿Qué celebramos aquí en la Pascua? La mona. La mona. Pero la mona antigua, ¿cómo era? Con un huevo. Con un huevo. Y aquí en la zona de Barcelona hacen el ou que vaya. Sí. Entonces, ¿qué estamos celebrando de una manera encubierta? María Magdalena. ¿Y Colón? Ya, pero Colón, sí, descubrió América, pero digamos que se peleó mucho con
con los nobles y con los curas y acabó en la cárcel. Entonces, ¿quién siguió con el tema? Américo Vespucio. Vespusini, los Vespusini eran los descendientes reales de de Jesús, o sea, tenían sus primos o la hija de María Magdalena. Y la iglesia de Roma se encargó de destruir estas dos ramas. O sea, Vespuni, Américo Vespuni. Además, su escudo tiene las abejas, y las abejas están muy emparentadas con María Magdalena. ¿Por? Porque es la flor de lis. Ah. Sí, la flor de lis ya sé que la representaba, pero las abejas no las veía yo en representación. Sí, sí, cuando sale el sol está el gallo que canta y las abejas. Es un símbolo potente. Sí, y de hecho, si tú vas a pueblos donde haya la flor de lis o algo con abejas, siempre verás cosas de María Magdalena. Y esta cosa oculta siempre está ahí, siempre funciona. Bueno, y el gallo de Portugal, entonces tiene relación con esta historia. Claro, y si te vas cerca de donde yo vivo está Valls, que hay una zona templaria, y su símbolo es el gallo, Valls, Valfumet, la cabeza esta que llaman los templarios. El símbolo de Valls es el gallo. Sí. ¿Y lo llevaban los templarios en alguna capa o así? No, ellos solo llamaban el Valfumet, una cabeza. ¿Una cabeza de gallo? No, una cabeza de San Juan, y en parte los condenaron por eso y por otros temas. O sea, tú me estás contando que por ahí todavía corren muchos templarios actualmente. Bueno. A ver los hilos. Sí. Es que los templarios aquí los disolvieron. Pero están con los masones. No, eso creen los masones. Es que los masones apuntan a todo. Ah, o sea, ¿los masones se apuntaron con los templarios? No, los masones, ellos quieren buscar una genealogía cuanto más fantástica, mejor. Pero si hay algún neotemplario, al masón no le hará ninguna gracia. No. No. Porque los templarios son personas más equilibradas, más responsables. Sí. Y también tienen poder, pero diferente. Y... ¿Todavía están actualizados los templarios? ¿Tienen un lugar donde se reúnen, donde...? Puede ser. De hecho, yo he visto en Facebook que hay varios grupos templarios y hacen cosas en iglesias y, bueno, de alguna manera la Pero no iglesia... tienen una propia. No, pero a la iglesia les da una cierta cobertura cuando es algo que no es oficial y está O sea, que la iglesia católica cubre a los templarios. Sí, es algo un poco Bueno, extraño. porque también es verdad que antiguamente los templarios lucharon por la iglesia. Sí, digamos... Es un agradecimiento. Que están reparando todo lo que... Lo que no se hizo bien en aquella época. Sí, pasa lo mismo con los judíos. Los echemos hace 500 años, pero si tú puedes demostrar que tienes vínculos con los judíos sefardíes, te dan la nacionalidad española. Pero tú, ¿qué tienes de español si hace 500 años? Otra cosa es que le dan la nacionalidad española a alguien que sea de Sudamérica o quizás del Sáhara español. Pero bueno, digamos que ahora estamos reparando un poco... Los sefardíes también son especial. ¿Sabes algo de estos? Sí, muy poquito. Ellos también son muy especiales, porque es una rama, ¿no?, de los judíos. Sí, ¿no? Sí. Y son gente de paz. Sí, y tuvieron que cambiar, se tuvieron que pasar al cristianismo. Y de hecho, los que pagaron el viaje de Cristóbal Colón, que era Sánchez, el tesorero de Isabel, se escribía Sánchez con X, la X se utiliza en catalán. De hecho, Texas con X, catalán. México con X, catalán. Sánchez, sus hermanos eran de Tortosa. Y quien pagó el viaje de Colón era un banquero que era de judío, pero había hecho limpieza de sangre, converso. Y Sánchez también era converso, habían hecho la limpieza de sangre. Y este era San Cargel, que era un tío muy buena persona. O sea, que cuando se convertían hacían limpieza de sangre, simbólica, ¿no? Sí, porque los obligaba, si no la Inquisición los... Pero porque se convertían por palabra, pero no hacían ningún ritual de sangre, ¿o sí? No, pero tenían que hacer por ejemplo, ellos limpiaban la ropa y eran más limpios. La mujer judía cuando se casaba se bañaba. Cuando te pasabas al cristianismo, cuando te casabas, pues ya... ¿No te bañabas? No. Aunque seas judío converso, pues intentabas, pues eso, abandonar todas las tradiciones. Rituales. Sí.
y tenías que... Bueno, en realidad los judíos son muy especiales porque tienen, por ejemplo, 2 cocinas. Para cocinar las comidas, los lácteos se cocinan en un lugar, las carnes se cocinan en otro lugar. Tienen sus simbologías muy arriesgadas esta gente, ¿eh? Son muy, muy especiales y una gente con una cultura muy, muy importante. Y lógicamente, ahí estábamos con Cristóbal Colón. Este Cristóbal Colón que descubrió lo que ya estaba descubierto. Y que bueno, que los indios ya le dijeron, bueno, ya te conozco, ya sabemos quién sois, ¿no? Sí, sí. De nuevo. Hay otro tema que lo enlaza con María Magdalena. Él buscó la ruta más corta para ir a América. Entonces habló con un matemático y arquitecto italiano que era Toscanelli. El alumno de Toscanelli era Leonardo da Vinci. Da Vinci. Este, de alguna manera, se enteró del culto de María Magdalena. Y dicen que vino sobre el 1480 a Montserrat y dibujaría un cuadro que se llama de San Jerónimo. Y ahí se ve Montserrat en el fondo. Ajá. Vale, Cristóbal Colón cuando viene a América va a Barcelona a visitar a los reyes. Los reyes son atentados. Sí, Fernando, un payés, le intenta cortar el cuello, lo que pasa es que lleva un collar, que es el toisón de oro, y bueno, no le corta el cuello y salva la vida. Vale, pues si hubiera muerto Fernando, Cristóbal Colón venía como virrey. ¿Se había puesto el al mando? Seguramente, porque seguramente él tenía detrás un apellido importante. Un Cardona, un Prades, o sea, un Urgell. ¿Podríamos pensar que fue Colón quien predispuso a que intentaran matarlo? No lo sabremos, esto es una teoría mía. Y luego va a visitar el monasterio de los Jerónimos. ¿Cómo ligaba Cataluña con los Jerónimos? No lo sé, era un monasterio que había ahí. Pero, o sea, el Leonardo también te dibuja los Jerónimos. Y luego, ahí había un mausoleo, que era el mausoleo de la reina, es que no me acuerdo. Bueno, había un mausoleo. Mausoleo, sí, de una reina. Y de su hijo. Y su hijo se llama Jerónimo. Y yo siempre he pensado que Colón está enlazado con este señor. ¿Como familia? Como familia, sí, sí. Margarida Prades, la última mujer de Martí Lumá, que no tuvo descendencia, era una niña que había por allí, que la casaron a los 14 años, Margarida Prades. Y acabó con un hijo secreto, que lo dio en adopción a Santas Creus, un monasterio. Un monasterio. Y este, cuando tuvo 14 años, dijo, ostras, soy hijo de la reina, me voy, que si no me pelarán. Ah, sí. Y se fue a Italia. Y bueno, pues eso, Colón cuando va al monasterio de los Jerónimos, ahí hay un mausoleo dedicado a esta gente. Y bueno, ese juego de los Jerónimos. De hecho, María Magdalena siempre se representa con un cráneo al lado. Y a Jerónimo se representa con un cráneo abajo. Y el hijo de esta princesa, de esta reina, se llama Jerónimo. Si habría sido niña, se habría llamado María Magdalena, pienso yo. Seguramente, seguramente. O sea, por eso estábamos relacionando a Cristóbal Colón, que no me imaginaba nunca, con María Magdalena. Sí, sí, sí. Sí, y Cristóbal Colón hizo un libro que se llama Profecías, que él explicaba su pensamiento. Él quería coger el dinero de América y conquistar Tierra Santa. Pero Tierra Santa a la manera de Ramon Llull, que era la manera catalana. Ramon Llull decía unir todas las órdenes religiosas en una, con un rey guerrero, y conquistar lo que es Marruecos, Algeria, la costa solamente, y hacer lo que es el Mare Nostrum. Y de ahí ir conquistando la costa hasta llegar a Jerusalén. Y la costa la podéis mantener. Claro, porque era el lugar de comercio. Claro, sí, sí. La costa era importante. Y de hecho el mundo hubiera cambiado. Si hubieran hecho caso a Colón y Fernando hubiera muerto en ese ataque. ¿Y qué estaba negociando Fernando? Estaba negociando que los franceses se habían metido en la parte de la parte francesa catalana, Perpiñán. Por Perpiñán. Sí, sí, estaba negociando esto, y esto quizás Colón también... Hubiera querido coger ahí. Sí, quizás negoció con los reyes que negociaran el tema en las capitulaciones. O sea que Colón en el fondo era un buen estratega. Sí, sí, sí. Aparte de haber robado unos planos. Y una persona muy sensible. O sea, los curas decían que no comían lo suficiente cuando iban para allí. Y se llevaban muy bien. Bueno, se llevaban todos muy bien con
con Colón? Con los indios. Y con los indios. Claro, decían que era el paraíso. Aquí pasaban hambre Claro. y aquella gente tenía carnes. Tenía de todo allí. Y por eso decían que... Y los trataban como reyes. Claro. Por eso, ¿vemos a Colón como un negro? No, pero allí eran más como gente que iban del rollo paternalista. Pero no eran los que impusieron la religión. Estos fueron los curas. Y los curas y la casta fueron los que metieron a Colón en la cárcel, porque él tenía otras ideas. O sea, que Colón al final murió en la cárcel. No, pero... Estuvo tiempo por eso. Sí, estuvo un tiempo en la cárcel y murió en Valladolid, delante de la iglesia de María Magdalena. Otra vez. Sí, claro, es un dato que nunca nadie ha tocado. Sí, va como arrastrándose, ¿no? O sea, se van encontrando. Y Colón era rubio, que se lo rememos como todos los personajes siempre son morenos. Sí. Y no puede haber rubios en la historia. ¿Y dónde salió este Colón rubio? Pues no lo sé, pero era rubio, era rubio. Y es una cosa que me hace mucha gracia. Sí. Porque, claro, pero es un O personaje... a lo mejor se le acabó el negro de la pintura a que la dibujó. Porque no habían fotos, ¿no? Eran pinturas todo, ¿no? En aquella época, ¿no? Es muy interesante todo esto, ¿eh? Todo esto hace pensar, y es lo que queremos, que la gente que nos ve, que nos escucha, después empiecen a pensar esta información que os estamos dando como pinceladas, son a propósito, porque para profundizar necesitamos más tiempo, pero sobre todo para que ustedes no se lo encuentren hecho. El trabajo es pensar, es discernir, es contactar con nosotros por un WhatsApp o por cualquier momento y decir, oye, pues yo tengo esa información, oye, pues yo en esto estoy en contra porque me enteré de otra cosa. Compártanlo, igual que nosotros hacemos compartir estas historias, aunque sean en momentos cortos, pero creo que es importante, ¿no? Que la gente empiece a dudar de mucha información que corre y empiece a pensar por sí mismo y a indagar y a intentar descubrir qué significa. Sí, porque nos ayudarán. Claro. A sacar más cosas y a evolucionar. Y a evolucionar, porque claro, quedan muchos secretos por aquí ocultos, ¿no? Sí. Y la simbología, después, la simbología también está en las piedras. Las piedras, tú vas por las casas y están grabadas. Sí, hay marcas de cantero. Exacto. O cuando hicieron la iglesia del mar, tan famosa en las novelas de Barcelona, pues estas iglesias, estas catedrales están marcadas, todas sus piedras. Se podía desmontar la Catedral de Barcelona y volver a montarla porque están grabadas por detrás. Sí. O sea, está hecho a propósito. Y siempre se dice que hay una piedra maestra que sostiene. Y esto en parte es verdad. Si tú das una vuelta por casas del 1600, siempre hay una gran piedra abajo, que es la que sostiene, porque antes no hacían cimientos. Si tú quedas esa piedra, que normalmente es la piedra esa grande esquinera, pues se cae todo. Se cae todo, sí, es lo que aguanta todo. Sí, no, pero es interesante por eso, porque además la Catedral de Barcelona, ya te digo, tendrá la piedra angular de donde parte toda ella, pero después todas las piedras van marcadas por si en un momento determinado hubiera que mover algo, después se puede volver a poner en el mismo lugar, porque es que si no costaría muchísimo, ¿no? Y la Catedral del Mar, pues allí también hay muchas piedras en el suelo, con símbolos de la gente que colaboró en la construcción de la Catedral del Mar, porque eso lo hizo el pueblo. A los ratos libres o cuando acababan su trabajo en el campo o los zapateros cuando dejaban de hacer zapatos, pues cada uno después hizo el símbolo de su gremio en el suelo y una piedra guarda pues los que han colaborado con esa construcción, ¿no? Sí, y a veces esos símbolos digamos que se repiten en las civilizaciones porque muchos son celtas. Sí. O son los símbolos que te comenté de los demonios de Salomón. También está todo muy relacionado, ¿eh? Lo van pasando de épocas en épocas, se van como copiando. Bueno, y si fuéramos a ver la Colonia Güell, no te digo los símbolos que tenemos allí, tenemos muchísima simbología. Lo tengo como pendiente. La Colonia Güell para investigar y estudiar y pasear. Sí. Nosotros fuimos, bueno, yo no estuve mis compañeras en la Colonia Güell. Es un lugar muy bonito, aparte de lo que hay como la iglesia en sí, que es maravillosa. Después el pueblo trae mucha información, hay muchos secretos guardados, hay mucha empresa de investigación que allí vive muy bien porque es un lugar que casi no van la gente y entonces pueden hacer muchas cosas y los demás no se enteran de nada. Es algo muy secreto, ¿no? Y además un pueblo muy pacífico porque todavía se viven en las casas que se construyeron para los trabajadores de la colonia y están ahí. O sea que es muy interesante, pero sobre todo esto, el unirme la María Magdalena con Cristóbal Colón es algo que no me esperaba,
que tuviera una relación tan directa con esta historia. Sí, 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 sí. Bueno, creo que... ¿Quieres contarme algo más o lo dejamos para las próximas veces que nos veamos? Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Pues hasta aquí hemos llegado, señores y señores. Nos despedimos esta semana y nos volvemos a encontrar próximamente con más historias, con más investigación por parte de nuestro amigo. Y seguro que va a ser muy interesante, Ramón, el volver a estar aquí y volver a compartir. Y ahora, igual que a ustedes se le abre la curiosidad de investigar, nosotros seguimos en ello, investigando esos símbolos ocultos que están en todos los lugares. Solo falta prestar atención, ¿no? Sí, 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 sí. Decía, vamos a ver, y te fijas, y esto significa, y aquí se repite, ¿no? Como los bucles que tú me contabas, pues están pasando esta información continuadamente. Pues muchas gracias por estar aquí un ratito Vale, más. gracias a ti. Y hasta la próxima que nos vamos a ver, nos podemos despedir. Hasta luego. Adiós. Mira, aquí voy, espera.
Ya me falta un boli. Te lo dejo. Vale. Pero, ¿y el vídeo qué es? Como... A ver, verás. Este no lo verás, bueno, lo verás, pero sin montar. Quedan muy guapos. Hoy me han editado un artículo en el Tarragona Digital, luego te lo pasaré. Lo que pasa es que ahora estoy sobre el barroco. Buenas tardes, buenos días, amigos y amigas. Una semana más, un día más con todos ustedes y en Simbología Oculta. Hoy acompañada de una persona muy especial y sabedor del tema, como es Ramón Ferrer. Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Bueno, tengo el gusto de presentarlo y a más de comunicaros que viene a nuestra emisora desde Reus a contarnos muchas cosas de lo que tú sabes. Entonces, empezamos porque me cuentes algo de tu ciudad. Cuéntame algo. Mi ciudad, bueno, es famosa por tres personajes. Gaudí, el general Prim y el pintor Fortuny. Bien, tienen tres grandes personajes, sí, señora. Dentro de todas tus investigaciones, tu afición está por lo oculto, el esoterismo y la arquitectura, ¿no? Y comenzando por esa ciudad de Reus, que tiene mucho que contarte y en la que tú has estado indagando. Pero como te he dado tiempo para visitar nuestro Mataró, ¿qué te pareció en cuanto a arquitectura? ¿Qué te llamó la atención? Me ha gustado mucho. Lo veo muy neocentista. ¿Sí? Y luego he visto que es de aquí el arquitecto, a ver si me sale el nombre, Puig Cadafal. y Cadafal. Sí. Y es un arquitecto muy interesante. O sea, está Montaner, que era su profesor. Exacto. Y junto con Montaner descubrieron lo que era el romànic català. El romànic català es donde está todo el misterio, es donde tenemos las vírgenes negras. Ahí están todos los secretos. Todos los secretos. Las vírgenes negras, háblame, estas vírgenes negras. ¿Qué tenemos? ¿A Montserrat? Sí, Montserrat, la del Pilar, también sería negra, la Guadalupe, la de México, por eso a los indígenas les gustó mucho. Pero también hay que tener en cuenta que la Virgen de Montserrat no era negra en un principio. Bueno, eso se dice de todas, se dice de todas. Hay gente que ha estudiado el tema y nos ha podido colaborar que no era negra, pero ahí está. Entonces, también me comentabas en un primer momento que nos hemos comunicado que tienes relaciones con José Luis Jiménez, que es un amigo tuyo. ¿Quién es? Es un comunicador y youtuber y tiene varios libros sobre María Magdalena. Con la que hoy y en algún programa más hablaremos y me contarás. O sea que él es especialista en María Magdalena. Sí. Vale, perfecto. En todo lo que tú me explicabas, hablábamos de los bucles o de las cosas que se repiten. ¿Qué significan para ti? Sí, de alguna manera, cuando investigas algo, te sincronizas y te llega la información. Es, por ejemplo, cuando haces un curso en un centro cívico y estás con esta gente, los ves esos 3 meses, siempre los ves por la calle. Luego, sí, se repiten, ¿no? Sí, desaparecen del curso y desaparecen de tu vida. La sincronía se ha roto. Vale. Cuando tú investigas algo, sea lo que sea, la sincronía aparece y te llega llega la información. Sí, son bucles. Vale, esos son los bucles. Y entonces tú también nos explicabas algo de las protecciones, como esos leones que protegen las puertas. Lógicamente, a veces vamos a lugares y vemos esas figuras y dije, mira qué bonito, está decorativo, pero hay un significado de protección, ¿no? Sí, el león es un animal muy potente y bueno, siempre ha estado desde Hércules, que ya mató un león, que ya lo llevaba como capa. Como capa, exacto. Y ha sido un símbolo muy potente. Y hace poco he descubierto que las fuentes siempre ha estado en los caños de agua. Y esto nos viene del mundo mágico de Egipto. Egipto, la magia más potente del mundo está en África y concretamente en Egipto. Egipto dependía del Nilo y el Nilo crecía en el mes de Leo y entonces caía agua por los caños que tenían boca del león. Y esto nos ha llegado hasta hoy en día. Por ejemplo, en la Alhambra tienen la fuente de los leones. Pues y en el mundo romano las fuentes también tenían caños de león. Y nos ha llegado hasta ahora. Se han ido alargando a lo largo de toda la historia, han ido apareciendo por épocas, ¿no? Es muy interesante. Sí, pero es muy difícil llegar
a conectar. Sí, todo esto es muy difícil. Bueno, cuestión de paciencia, que creo que tú tienes bastante para investigar, ¿no? Y después también me hablabas de las aldabas en forma de puño de Fátima. ¿Por qué? ¿Por protección? Sí, por protección y porque es hierro. El hierro es para la protección. Por eso los cementerios los rodean de una valla de hierro, para que lo que haya ahí no salga. Los que están adentro no salen, Ya, y los ya. que andan sueltos pueden ir a donde quieren. Ya, tiene un doble uso. Estos pueden ir donde quieran, ¿eh? O Sí. sea, ni hay vallas ni nada que los Bueno, pues detenga. las aldabas son de protección y aldabas, trucados, son de hierro y la mano es de Fátima, pero también es un símbolo masculino totalmente. Y luego tenemos las que son circulares, que es un símbolo femenino. Vale. Esos son símbolos femeninos. Sí. Y imagínate, la simbología aparece en formas en diferentes lugares y hasta en el color, porque hablábamos que el color azul se utiliza a nivel de puertas, ventanas de todo el Mediterráneo, ¿no? O sea, es clásico. Sí, Yo sí, pensé sí. que era un tono marinero y en cambio tú me lo describes como un tono de color de protección. Sí, lo he averiguado hace muy poco. Hace poco fui a ver una iglesia que la había hecho Jujol. Jujol, digamos que era el negro de Gaudí. Gaudí era un genio, pero siempre ponía pegas. Y entonces tenía un negro que era Jujol. Jujol aquí no lo conocemos, pero te viene gente de Estados Unidos a ver cosas de Jujol. ¿Y están junto a las de Gaudí o están en otros lugares? No, están junto a las de Gaudí. Vale. En las obras que no acababa Gaudí iba Jujol y lo Los acababa. acababa. Sí. ¿Y, hay mucha ¿y firmaba Gaudí? Hay un poco de confusión donde empieza uno y donde acaba el otro. Por ejemplo, el Teatro Metropol de Tarragona es de Jujol, pero cuando se inauguró se dijo que era de Gaudí. Porque era el más conocido. Y Reus y Tarragona siempre se han peleado. Se han peleado que no, que eso no es así. Bueno, pues la iglesia esta, él utiliza el azul. Y dicen azul de Jujol, porque utilizaba mucho el azul. Y él decía ser neotemplario, porque vivía en una zona que era un poco templaria. Y el azul tiene mucha relación con la iglesia, ¿no? La Virgen, la capa azul y todo esto. Pero si tiramos más atrás, en los pueblos templarios ya está todo pintado de azul. Incluso los payeses utilizan el azulín, que es el sulfat de cobre, Sí. como... Tinte. Sí, para las balsas, lo echas en las balsas y se van las algas. O si utilizas el sulfato este en los olivos, mata a los hongos. O sea, que hemos quedado que es un desinfectante y un protector, el azul. Sí, pero aún es más. Porque si tú quieres un agua de calidad, el agua siempre será azul, la botella. Sí. Los guantes de látex son azul. O sea, en farmacia las coberturas de plástico son azules. Pero esto tiene más. Cuando la ropa de los niños de cuna, ¿cómo era? De color azul, para que el niño estuviera protegido. Y las niñas es igual, ¿no? Porque las niñas van de rosa. Ya. Y cuando el niño crecía lo vestían de azul y la niña no. O sea, a los niños se les protegía y a las niñas es igual. Pero es que antes Era así. era el pensamiento. El que llevaba la casa... Bueno, el que trabajaba en el campo era... El señor. Sí. Y las señoras estaban en casa Sí. y es como si no hacían nada, ¿no? Incluso en la guerra civil nosotros éramos rojos y ellos eran azules. Los más tradicionales eran los azules. O sea... Ya, la camisa azul. Sí. Y es muy interesante. Sí, es para el pensar, azul ¿no? siempre ha sido de protección. Y lo dice la ciencia y lo dicen en el mundo antiguo. O sea, cómo tenían esa sabiduría no lo sabemos, pero lo Bueno, tenían. es que las sabidurías van pasando de boca en boca. Unos pueblos se comunican con los otros. Ahora, el primero que lo descubre o se da cuenta, no sabemos quién ha sido, pero empieza a rodar la información de pueblo en pueblo, de familia en familia, y entonces llega a instaurarse lo que se llama una tradición. Sí. Se instaura la tradición. Sí. Y también tenemos los simbolismos a nivel arquitectónico, los simbolismos con el color, los simbolismos con las letras, porque tú me contabas, por ejemplo, qué significa la M de María. Ah, sí, la M de María es un símbolo de protección. Antes había la peste, y la peste, en cuando llega la primavera, pues la pulga iba saltando. Igual le saltaba al rico que al pobre. Solamente te excavabas, eras un pastor y te ibas con las cabras y las ovejas en primavera y venías al invierno, cuando las pulgas ya estaban muertas. Entonces, claro, tú no sabías de dónde venía la peste. ¿Y qué hacías? Marcabas con la M de María el cabezal de tu cama, las vigas de casa, los muebles de cocina, todo. ¿Y eso funcionaba? Muchas casas tienen la M de María. Sí, bueno, pero no quiere decir que se hayan salvado de la peste. Funcionaba. Bueno, la creencia que hacía, decir, bueno, pues como el que se encomienda a Dios y le reza un Padre Nuestro, ¿no? Sí. Bueno, sí. pero
Así podemos saber qué significa esa M, que seguro que si pasamos por algunas casas antiguas y la vemos, diremos, ¿qué significa? Pues era eso, ¿no? En honor a María. Sí, luego si, por ejemplo, en Reus tenemos la patrona de misericordia, pues la M se utiliza para misericordia. Supongo que en Barcelona se cambiará por la Merced. O sea, sí, la utilizan en todos los sitios. Sí, se transforma. Eso se va transformando según las vírgenes que toquen en cada lugar. Pero claro, las vírgenes acostumbran a ser siempre la misma, con diferentes nombres según el pueblo o los lugares, ¿no? Sí. Más significados. La estrella de Salomón. ¿Qué acontece? Esto es muy interesante. Cuando Salomón estaba construyendo el templo, el templo, Herodes está construyendo el templo de Salomón, un espíritu se le metió a su arquitecto. ¿Un espíritu? Sí, entonces bajó un ángel y le dio un símbolo, pero este símbolo es un poco confuso. Igual te dicen que es el pentagrama o que es la estrella de Salomón, es lo mismo. Es lo mismo, o la estrella de David. Sí, es lo mismo. Es la misma. Entonces, Salomón usó y abusó de este símbolo. ¿Por qué? Tenía un poder muy, muy grande. Sí, utilizó ese símbolo para echar el demonio de su arquitecto, y utilizó ese demonio para acabar el templo, más 72 más. ¿72 demonios? Sí. Y a ver. Cuéntame esto, aclarémonos. Estos espíritus que hacían, trabajaban de noche y acababan el templo. Sí. ¿O se metían en gente y les hacían trabajar el doble? Yo solamente sé un poco, porque es una cosa muy confusa. Pero siempre que vemos cosas modernistas, te meten la estrella de Salomón. O sea, quiere decir, aquí trabajó el demonio. Sí, y está enlazado por eso. Porque los modernistas eran muy sabios y sabían mucho. Y bueno, y es arquitectura, masonería. Todo iba junto. Todo iba junto. Y digamos que cada demonio tenía un nombre que estaba escrito en unas formas particulares. Y muchas veces cuando ves las firmas de los arquitectos modernistas, o según qué grabados en hierros, eso es. Ahí hay un demonio pintadito. Sí, y es un conjuro que sirve para algo. Para proteger o para proteger, o para sacarlo o para unificarlo, que ya trabajó bastante antes. Incluso me da que creer que la M de María, si se hacía una montañita con otra montañita, fuera algo como una parte del pentagrama, como una evolución o deformación de eso. Es una teoría que no la tengo acabada, pero... Piensa que, por ejemplo, una M de María arriba y una M de María abajo, pero claro, entrelazadas así, podían ser las partes de la estrella. Sí, de Salomón. Sería la estrella de Salomón. Sería esto es que llama la vasija y la espada. O sea, sí, las dos. Y también es un símbolo templario. Sí, templario, sí. También es templario. Es que está todo muy unido. Está todo muy unido. ¿Qué te llama la atención entre la masonería y la arquitectura? Porque van de la mano. O sea, a finales del 1800 la masonería y la arquitectura eran lo mismo. Había unas casas que eran victorianas. Yo les llamo victorianas. Bueno, porque era la época. Era la época. Y entonces, me encantan. Sí. Son estas casas, cuando ves las películas de estas americanas, el barrio este de Bronx, o sea, son estas casas, ¿vale? Que tiene el suelo tipo ajedrez y tiene mucho el dios. Eso ya va de cara a la masonería. Sí, pero era una tendencia. Era una tendencia. O sea, todavía no era el masón que había marcado la tendencia, sino la tendencia estaba antes que el masón. Puede ser que una cosa... La masonería fuerte empezó entonces también. Puede ser que... Sí, ellos digamos que cogieron esa tendencia, se la guardaron para sus logias y los arquitectos para lo que sería el modernismo. Para lo que sería el modernismo. Bueno, aquí hay tres temas que me gustaría tratar más adelante. Uno va a ser María Magdalena y otro va a ser la Orden del Dragón, Sant Jordi y la relación con Cataluña y Drácula. ¿Qué relación tiene Drácula con Cataluña? Pues me gusta mucho el tema Cristóbal Colón y repasé todo lo que es el 1400 y Drácula es de esa época. Drácula es un drac y pertenecía a una orden que se llamaba de la Orden del Dragón, que anteriormente se llamaba de San Jorge. Y estaba el Alfonso el Magnánimo, un rey, bueno, que era en parte de aquí, que también pertenecía a esa orden. O sea, que de alguna manera esto nos llegó a nosotros. Sobre todo el rey este y Valencia llegó mucho de esto.
Pero no nos llegó como un cuento que conocen los niños. No, no. La princesa, el dragón y el... No nos llegó, pero es muy interesante porque hace como unos 10 años se descubrió que había una tumba en Nápoles que no correspondía al noble que había allí y decían que podía ser de Drácula. ¿Y qué hacía? ¿En qué lugar la tumba? Lo tengo que buscar, pero ¿Por qué? por la zona de Nápoles. Ah, por Nápoles. Sí. Entonces no, porque el castillo de Drácula estaba en el otro lado. Sí, Y en cambio, ¿cómo fue a morir pero el Drácula? Alfonso el Magnánimo era el rey de Italia. Digamos que al ser de la Orden del Dragón lo rescataron. Lo rescataron para darle honores en otro lugar. No, porque su hija se fue a Italia. ¿Y tuvo relaciones con él? ¿Con ese Drácula? Por carta y poco más. Pero es interesante el Vlad Tepes, porque se llama Tepes. Y Tepes, dicen que es el emperador, pero Tepes también era parte de Cataluña, Neopatria, Tebas. Y luego se educó en la corte de los Muret, y los Muret era una familia que se fue de Francia cuando el rey francés atacó a los cátaros. O sea, está un poco enlazado con Cataluña, y si miramos su escudo, también tiene parte de la señera. Y bueno, creo que... ¿Que tienen relación? Tiene relación, sí, sí, sí. Alfonso el Magnánimo le dijeron de ser el rey de Hungría. Y la Virán de Hungría se casó con el que fue a Mallorca y conquistó Mallorca, Ahora no caigo, pero bueno. el que salió de Salou. Sí, se casó con él y entonces... ¿Cómo se llama? El conquistador. Sí. Sí. Y llevaba un dragón en la cabeza. Y de ahí vienen los dragones. Esa era una orden, es como una orden religiosa, Sí. pero no era religiosa. Era una orden laica. Laica, Sí, vale. y de ahí, pues, digamos que de Hungría, los dragones los llegó a nosotros. Es muy interesante porque, claro, todos estos temas nos da para ahondar mucho más. A nivel de escritura, ¿tienes alguna letra que marque algo también, aparte de la M de María? No. Esa era la más conocida, la que destacas más. He visto mucho en los edificios de finales del 1800, están las firmas. Siempre te ponen las firmas de los propietarios serpenteantes, como si fueran serpientes. Serpientes. Y esto te viene del dios Hermes. Por ejemplo, verás siempre las teulas, que son vidriadas de color verde, con dibujos de serpientes. Sí, o de escarabajo, o de reptil. Sí, Y es porque también eran protección. Sí, o porque era tendencia. Era la tendencia en aquella época. Cuando llegaste aquí, viste el dios Hermes que está en nuestra estación de Mataró. Eso te llamó la atención porque dices, bueno, mira, vengo a hablar de estas cosas y aquí me lo encuentro, ¿no? Sí. ¿Qué me contarías de este dios Hermes? Bueno, pues que era el dios del comercio y de los ladrones, porque es lo mismo. O sea, siempre ha habido el extraperlo. Sí. Y últimamente pues nos lo cambian por el dios Vulcano, porque no gusta hablar de masonería. Pero la masonería es nuestra historia. Tampoco gusta hablar de indianos, y los indianos es nuestra historia. Los indianos a mí me encantan. Sí, pero siempre tendrás el indiano que era negrero. Ah. Claro, y... Pues yo los indianos he visto como gente que ha ido a trabajar. Sí. ¿No? Y bueno, si vas por Canet, que supongo que algún día has visitado, aquello todo es en este estilo, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero hay temas... Y luego hay indianos que son anteriores a la época de los indianos. Y claro, esto es un tema que hay que discernir una cosa y la otra. Claro, se supone que no existen, pero existen. O sea, que nuestro Hermes era el dios del comercio, pero el dios de los ladrones. Sí, y demás cosas. Es un tema muy extenso. Y bueno, te marca un poco que ahí estaba la masonería. Siempre lo verás el Hermes, por ejemplo, en Tarragona, en la parte del puerto, por el comercio del puerto y porque era donde estaba el dinero. En Valls, en el Banco de Valls. En el Banco de Reus también está. También está Hermes. Sí, o la Cámara de Comercio. Donde hay comercio, es que eran los que mandaban. Él representa el comercio. Sí, y la masonería, que eran un poco... eran los señores de aquella época. Sí, los antiguos sindicatos de entonces. También, los antiguos sindicatos de comercio, los masones, porque bueno, los masones siempre han sido un pueblo de poder, ¿no? Sí, y hace poco me han confirmado
que están muy unidos con los judíos. Sí, te iba a hablar justamente de esto. Comparten la estrella Los judíos también tienen su estatus de gente muy comerciante, ¿no? Sí, muy trabajadora, pero muy comerciante, y acostumbraban a ser muy ricos, porque realmente ellos fueron los primeros fundadores de los bancos, eran los que prestaban dinero. Sí. En estas épocas, ¿no? Porque, bueno, si eran pues, usureros, usurperos, no lo sé, pero eran los que sabían ponerse y manipular, ¿no? Sí, porque ellos tenían obligado a que sus hijos tuvieran educación. Exacto. Entonces, en la Edad Media esto era oscuridad y nadie tenía educación, solamente tenía... Los pocos que podían. La gente tenía el trabajo del campo, en cambio ellos tenían oficios. Ellos tenían oficios, sí. O sea, médicos, o sea, tenían oficios. Maestros sí. O panaderos o lo que sea. Y al tener oficios... podían tener dinero. Eran necesarios. Y pagaban muchos impuestos, o sea... Los judíos eran muy pocos en población, pero igual te pagaban un 20 o un 30%. O sea, cumplían con la ley. Sí. O sea, podríamos decir que eran honrados. Sí, pero luego cuando llegaba Semana Santa, el cura te decía, ellos han matado a Jesús. Entonces la gente... Iba en contra. Sí, no, pero no era por eso, no era por odio a los judíos, sino porque eran prestamistas. Y si tú matas al judío y quemas los registros, entonces eso... Tú no tienes préstamo. Claro. Y por eso en Semana Santa era el día en que iban todos ahí a por ellos. ¿Y por qué? ¿Porque salían a la calle o qué? Porque ellos podían matarlos en cualquier momento. Sí, pero en Semana Santa era el día especial, no lo podías hacer en cualquier momento, que o sea, en Semana como Santa... pagaban muchos impuestos, el rey no le interesaba que mataras a un judío, pero en Semana Santa digamos que sí. Tenían bula para matar judíos. Sí, por eso ellos vivían allí confinándose en los cal y tenían una puerta que en Semana Santa la cerraban. Vale. Esto también es interesante, en Semana Santa... Por ejemplo, los prostíbulos antes eran de los ayuntamientos y en Semana Santa te ponían 2 guardias para que nadie fuera. O sea que en Semana Santa no se podía pecar. No, pero estaba regulado, o sea, eran municipales los prostíbulos. Es interesante. Burdeles significan casas buenas. ¿Casas buenas? Sí, burdel, sí. Serán de mujeres buenas, pero eso de casas buenas había que discutirlo, ¿no? Es que había que discutirlo. ¿Y qué pasa? Entonces esas señoras tenían fiesta. Sí, se ve que era una cosa más oficializada, ahora se ha convertido un poco... Oscura. Oscura, sí. Pero esa gente cotizaba, pagaba impuestos y estaban en sindicatos y cuidadas en sanidad, o la sanidad todavía no existía en aquel entonces. Bueno, no llegó a tanto, pero si esta gente tenía hijos, luego estaban muy bien colocados. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, claro, porque habían estado con gente importante. Claro. Y este es un tema que mejor... No tocar, porque hay gente que está bien colocada, que viene de... Pero bueno, ya pasa tanto tiempo que no sabemos. No, en la actualidad también. ¿En la actualidad también? Sí. O sea, es como, por ejemplo, cuando una persona de apellido se llama Expósito, ya sabemos que son niños que se han dejado en la casa cuna. Entonces, estos hijos de prostitutas, ¿tienen alguna señal que sepamos que son hijos de prostitutas, o tienes que ir a buscar en su historia más profunda? No, pero digamos que a lo mejor han hecho carreras y han estado colocados mejor que otras personas. Ya. Y pueden tener apellidos muy importantes. Sí. Bueno, es que además, en aquella época había 2 tipos. La prostituta básica, que pobre hacía lo que podía y con quien podía, y después la que eran gente de postín, que claro, estos señores tenían a su señora como el florero de casa para tener hijos. Pero después para sus imaginaciones y sus relaciones las tenían con prostitutas, o porque eran mejores en la cama, o porque allí ellos mandaban y podían pedir lo que quisieran. A sus esposas no podían pedir lo que querían. Entonces, lógicamente, estas prostitutas estaban bien miradas, sobre todo por ellos, ¿no? Porque, bueno, les hacían un buen servicio. Sí. O sea que al final esos niños también eran hijos de estos señores ricos y por lo tanto se les colocaba bien colocados, ¿no? Sí. Muy interesante. Otra cosa, dime algo más de Reus que me pueda enamorar. De Reus, mira, de Reus, siempre que van a hacer una nueva franquicia comercial en Cataluña, se prueba en Reus. ¿Por? Porque es una ciudad comercial y si no funciona en Reus, no funcionará en Cataluña. ¿Cómo cuál? Una franquicia. Guissona, Viena... ¿Ah, sí? ¿Se probaron primero allí? El segundo Viena más viejo de Cataluña se probó en Reus. Y de hecho el segundo está allí. Y el Guissona más de lo mismo. O sea que vosotros sois personas selectas. No, porque era la segunda capital de Cataluña. Y ha vivido siempre mucho del comercio. ¿Cuántos sois más o menos en Reus? Pequeño, 100.000.
100.000. Sí. Bueno, aquí vamos por los 100 y pico, ¿eh? Pero 100.000 y pico, pero de todas maneras pequeños, pero con poder adquisitivo. Bueno, poder adquisitivo, los patricios, los burgueses de allí sí, pero Vale. la gente normal... Es gente normal en todos los sitios. Sí, gente normal en todos los sitios. Sí, No, como sí. decías, vamos a probar, o sea, tiene que ir gente normal a probar, ¿no? O sea, a ver si eso será rentable, si a llamar a la atención la fórmula de venta, y ahí vas a hacerlo, ¿no? Incluso cuando quieres probar, mira, el caso Innova, que fue una especie de prueba de gestión hospitalaria, se probó allí y si salía bien, Sí. habría sido a nivel de Cataluña. Ajá. Bueno, ya sabemos, no queremos probar algo, nos vamos para allá. Sí. ¿Podrías contarme algo de la colonia Gaudí? De la colonia Gaudí no tengo mucho... No tocas, No. no has tocado mucho. No. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más me puedes explicar de algo interesante en cuanto a simbología oculta? Porque me estoy guardando María Magdalena para dentro de un rato. No te viene nada. No, ahora no me viene nada así. Por ejemplo, hablábamos de Nilo, hablamos de las fuentes, de las ninfas y todo esto, ¿te resuenan? Sí, me resuena. De hecho, en el modernismo hay muchos bustos femeninos. Y esto puede ser por las musas, bueno, por la feminidad y por María Magdalena. De hecho, he visto muchas veces el Santo Grial. ¿El Santo Grial? Sí. Pero, ¿cómo que el Santo Grial? El Santo Grial está dibujado en una copa, pero como símbolo. Sí, Como pues símbolo, porque adornado con flores, el Santo Grial mitología. realmente es la sangre de Cristo. Sí, y María Magdalena es la copa que lleva la sí, sangre de Cristo, sí. por eso llevaba a su hija. Entonces, lo otro es simbólico. Es simbólico. Y todavía lo andan buscando el Santo Grial, que sí por Montserrat, que sí por no sé qué, pero nadie lo ha encontrado por mí. Bueno, uno de ellos es el que está en la Catedral de Valencia. El más estudiado está ahí. Pero el mundo de los misterios ya sabemos que cuando una cosa se muestra, quiere decir que no es. Que no es, seguramente será una copia. Es una copia. Y la otra yo creo que iría a parar a San Lorenzo del Escorial, que era, bueno, era el sitio más esotérico de toda esta historia. Sí, de España. De hecho, se puso allí porque había una especie de agujero del infierno y lo pusieron para tapar esto. Y luego buscaron un pueblo... Para proteger esto, para que no salieran los demonios. Sí. Y luego buscaron, bueno, pues ¿dónde podemos ir a vivir? Y buscaron un pueblo, Madriles, que era un pueblo así celta, y le hicieron la capital. ¿Quiénes fueron estos? Esto fue en el 1500, cuando tenían el dinero de América, un tal Felipe. Y ahí yo ya pierdo lo del Grial. Ahí, o sea que... Pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el Grial lo trajeron esta gente de América? No, que el Grial se encargó de llevarlo a la catedral ¿De Madrid? de Valencia, lo que era Martí Lumá y el Papa Luna. Estos dos les gustaba bastante el esoterismo y fueron dos personajes muy singulares. Y bueno, bastante... Y llevaron queridos. Lo que se supone el Santo Grial, pero no sabemos si a Valencia está la copia o en Madrid está la copia. No lo sabemos. Claro, no lo porque sabemos. tenemos un duplicado, no puede, solo hay uno. No lo sabemos. Entonces, ¿y si son idénticos en forma y en color y en todo? No lo sé. No los has visto físicamente. No, es que de griales hay muchos. Pueden ser desde un cuenco de madera a una copa de cristal, a esto o la sangre de Cristo. Hay 1000 representaciones. O sea, a ver, pero podían representarla siempre igual, para que la gente fuera más creíble. Pues, que aquello sea verdad o no, ¿no? Ya, pero una copa es una vasija y le puedes dar... Claro, tú lo vas adornando con oro, joyas... Bueno, ahí se nos queda un poco la historia, ¿no? De que ese Santo Grial, primera noticia, es que tuviera formas, pero bueno, yo siempre lo veo simbólicamente como una copa. Y lógicamente... Sí, yo también pienso eso. Pero bueno, el más estudiado es ese. Es ese. Muy bien. Bueno, o sea que el Papa Luna era esotérico. Teníamos que hablar un día de él, ¿no? El Papa Luna, sí, pero es un personaje... Sé muy poquito de él. Bueno, pero nos ampliaremos y podemos hablar de ese Papa Luna, ya que era esotérico. Y fue maestro feudal, o sea, fue... señor feudal de Reus, lo compré en una subasta. Y es un tema que... ¿Qué compró a Reus? Se compró Reus, sí. Pero si Papa Luna estaba en Peñíscola. Sí, pero Reus lo compró.
¿Y para qué? ¿Mientras él estuvo vivo? ¿Para vivir? ¿O para estar? ¿O para Sí, que fuera suyo? para que fuera suyo y vivió muy poco tiempo allí, Ah. pero lo utilizaba como sitio ¿De descanso? ¿O al revés? y de estancia. Por ejemplo, María la Luna, que estaba casada con Martí Lumá, allí paró. O por ejemplo, la otra reina que hubo después, bueno, hubo algunos personajes que pararon allí porque digamos que tenía como una especie, bueno, era el señor feudal, lo compró en una subasta. Lo compró en subasta, como tenía dinero, pues me lo Sí, quedo entero. y de hecho en Reus tenemos dos padrones, Misericordia y Sant Pere. Y Sant Pere antiguamente se decía, lo pasa que ahora no gusta porque se piensa un poco, antes había un pensamiento, una historia que era un poco como más franquista, y ahora hay una historia que es como diferente. Y antes se decía que el Papa Luna y el San Pedro Luna, vendría por esto, o sea, el patrón de Reus. Y ahora esto se va dejando. Sí, se ha obviado. Pero bueno, a mí me gusta coger un poco todo. Claro, el Papa Luna, cuando compra Reus como pueblo, como ciudad, en una subasta. Como en una subasta, con todas sus casas. Sí, como señor feudal. ¿Y la gente le pertenecía o no? La gente solo le pagaba bueno, los tributos. Impuestos, pero los señores feudales de Reus nunca la han visitado. Y este visitó Reus. Y fue una gran noticia. Y claro. por eso yo siempre he pensado, y se decía lo del culto a San Pedro Luna. San Pedro Luna, sí, el Papa Luna era San Pedro. Y era un señor que lo intentaban envenenar y no se moría. Y se murió a los 97 años. Que es una cosa muy extraña, ¿no? Porque antes llegabas a los 40 achacoso, con todo tipo de enfermedades, porque antes... La peste, que si no sé qué... Sí. Un constipado ahí sería mortal en esas épocas, no había... Y ahora tú te medicas y los síntomas secundarios desaparecen, pero entonces no. No, claro. Y es una rareza, o sea, de alguna manera eso tiene que ver con la alquimia, porque si lo envenenaba, si no moría... O sea, era un alquimista. Tenía que estar metido en esoterismo, tenía que tener alquimistas cerca. Es un tema que nos ha tocado, pero es un señor que lo envenena si no muere y vive tantos años, no es normal. Es un poco Rasputín. Exacto, también fue otra historia. Sí, alquimista. Alquimista. No había manera de matar a Rasputín, no había manera de matar al Papa Luna. Y al final se murió supuestamente por la edad, por las muertes naturales. Sí, es que ya tocaba, 97 qué años tenía? entonces. ¿Que tenía muchos enemigos el Papa Luna? Sobrevivió a 3 papas. Él quería ser papa y no lo dejaron porque hubo como una especie de escissión de la iglesia. Y fue también en la época en que Cataluña murió Martí Lumá y no tuvo descendiente, y se acabó lo que era que Cataluña pertenecía a Aragón. El reino de Aragón. Y bueno, luego vino, ¿no?, el padre Fernando. Y hubo como este corte hubo algo muy raro. Y yo pienso que en este algo raro, de ahí salió un personaje muy singular que era Cristóbal Colón. Pienso. Bueno. Eso fue al principio del 1400. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa hoy. Espero continuar contigo y profundizar en esto que nos queda ahí del Papa Luna, que me parece muy interesante, como una persona esotérica, como la alquimia, porque los alquimistas son algo también a estudiar profundamente, ¿no? Sí, pero es un tema que se me escapa bastante. Pues nos vamos a investigar. Pues sí, sería interesante, pero es un tema muy espeso, y de hecho el tema alquimia buscan códices alquimistas, o sea, lo que es la ciencia oficial busca cosas de alquimia. Claro, sí. Buscan. Bueno, pues nosotros nos podemos poner a investigar contacto, historia de alquimistas, porque seguro que vamos a encontrar información que nos va a unir y nos va a relacionar con todo esto, ¿no? Será interesante. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, pues ahí nos decimos adiós. Hasta la próxima semana, que volvemos a estar con ustedes y seguimos con nuestro compañero muy pronto para que podamos seguir debatiendo estos temas, que simbología oculta tiene muchas cosas ocultas a descubrir, ¿no? Venga, hasta la próxima semana.